¿Qué es el positivismo histórico? El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo lo conocimiento derivado de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. ¿Qué es el historicismo? El historicismo es una corriente del pensamiento. Esta afirma que en la realidad todo lo que conocemos y los hechos que suceden son producto del desarrollo histórico. Para la corriente historicista no hay suceso aislado, sino que siempre existe una conexión entre el pasado y el presente, la cual explica y da sentido a los fenómenos que ocurren. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es la concepción materialista de la historia. Este término fue acuñado por Georgi Plejánov, marxista, que aludía al marco conceptual que identificaba a Marx y estudiaba junto a Engels tratando de comprender la historia humana. El materialismo histórico, por tanto, se refiere a una doctrina que, de acuerdo a Marx y Engels, los cambios del espíritu de la sociedad tenía en cuenta que se expresaba en la superestructura, se derivaban de las relaciones económicas de producción y no al contrario como defiende otras doctrinas. Por lo tanto, el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos, culturales que se producen debido a las condiciones materialistas de la vida y la propia lucha de clase que definía Marx. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es una metodología aplicada a las ciencias sociales que consiste en estudiar los fenómenos que suceden a los individuos de una determinada comunidad y a ello en función de la estructura a la que están sometidas. Según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se ha establecido de forma implícita y explícita una regla de conocimiento, son totalmente artificiales y cobran sentido si todos los componentes de esa estructura entienden esos comportamientos. ¿Qué es la Escuela de los Anales? La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929, que ha denominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental. La historiografía marxista británica. De forma paralela al relanzamiento de la corriente de los anales tras la Segunda Guerra Mundial, en el contexto histórico de la Guerra Fría, la historiografía marxista comenzó un periodo de gran expansión en Gran Bretaña. El hito fundamental del proceso de crecimiento fue la fundación de 1952 de la revista Past and Present, promovida por un grupo de historiadores de la inspiración marxista, al que pertenecía el arqueólogo Beres Gordon Chill, el medievalista Rodney Hilton y el modernista Christopher Hill, el contemporaneista Eric Humbert y un economista que había sido maestro de la mayoría e instructor del marxismo en la Universidad de Cambridge, Marx Dove, al lado del colaborador, historiadores y profesionales de las ciencias sociales. Algunas características principales de la historiografía marxista británica. 1. Reacciona contra los vicios artificiales y utilitarista de la historiografía marxista soviética. 2. Supervisión del determinismo economista, estructuralismo y valoración de los factores típicos de la superestructura, como social, político, jurídico, cultural, ideológico, religioso. 3. Desarrollo del estudio sobre un tema común, los orígenes y el desarrollo de expansión del capitalismo, teniendo en cuenta su cambio económico y también social. 4. Realización del estudio empírico con el apoyo del método de otras ciencias humanas. 5. Preocupación común por el estudio teórico del concepto marxista de la lucha de clase. 6. Desarrollo de la teoría de la determinación de clase, que defiende la importancia capital de la lucha de clase en la historia. 7. Desarrollo de una nueva perspectiva histórica, la historia desde abajo o la historia de abajo arriba, centrada en la experiencia, acciones y lucha de las clases bajas. 8. Participación en la formación en Gran Bretaña de una conciencia política, socialista y democrática.
Cliometría de Norteamérica. Es una corriente historiográfica nacida a mediados del siglo XX en Estados Unidos y que se caracteriza por la interconexión de la matemática, economía y la estadística en el análisis histórico. ¿Qué es el cuantitativismo? El cuantitativismo adoptó un modelo explicativo, esencialmente matemático, suponiendo que solo lo medible por cuantificable es condición del conocimiento científico en la investigación histórica. El cuantitativismo se implementó particularmente en la historia económica. Fue iniciado en los años 30 por la Brousse, Francia. Desarrolló la ciencia por Herklem y Kornman Mayer en los 70 y los 60. Muchas gracias.